Yo iba explicando esto antes y dije que cuando acabara de la búsqueda local aún tenía que poner un ejercicio. Y es lo que voy a hacer. Voy a poneros un ejercicio que tenéis que ver. Yo he dicho que, y he explicado, cómo usar un procedimiento constructivo, SALP1, para resolver el SALP2. Ahora, mi pregunta es, si os fijáis, la búsqueda local está planteada para el SALP2. O sea, parte de la idea contraria. Ahora, sabe el número de cajitas, sabe el número de estaciones y lo que quiere es minimizar el volumen de las cajitas. ¿Sí? ¿Cómo podríais usar el procedimiento de búsqueda local SALP2 para resolver el SALP1? ¿Sí? ¿Cómo lo podríais hacer? Esa es mi pregunta o la pregunta que os dejo abierta para que la miréis y penséis en ella a la hora de resolver las pruebas, los ejercicios que os pueden caer el día del examen. Vamos ahora al siguiente punto y como decía, esto ya está acabando. Ahora, cuando acaben las 3 láminas que me quedan, pasaremos a planificación y en planificación la cosa se va a relajar. A mi parecer va a ser una cosa mucho más próxima al gusto de muchos de vosotros. Pero vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando y vamos a hacer este primer, o sea, vamos a acabar de subir antes de empezar a bajar. Vamos a ir a la enumeración parcial, ¿vale? Resulta que yo he explicado unas cuantas heurísticas. En realidad he explicado 2 heurísticas. Y no quiero daros la impresión, porque a veces parece que lo que explica el profe es lo que funciona y lo mejor que hay en el mundo, que eso es realidad. En realidad, el mejor método para este tipo de problemas es otro. ¿Sí? Como es otro, al menos que sepáis que existe y que tengáis una idea nueva de la forma de plantearlo. A este procedimiento se le conoce como la heurística de Hoffman. ¿Sí? Y la idea es la siguiente, la voy a intentar representar con un dibujito. ¿De acuerdo? Aquí hay un montón de tareas, voy a poner sus duraciones. Y ahora suponed que C es igual a 8. ¿Sí? Fijaros que una heurística constructiva como las que he explicado yo iría escogiendo una tarea y no se lo volvería a plantear. Una heurística tipo Hoffman lo que haría sería mirar, dejadme que cambie de color, mirar todas las posibles combinaciones de tareas para una estación. Fijaros que para este problema hay muchas maneras de hacer un grupo de tareas, de cualquier número de tareas, que sume 8 o menos y que cumpla con las precedencias. Por ejemplo, un posible grupo es este. Pero otro posible grupo es este. Y un tercer grupo posible es este, no, perdón. Es
Me está complicando estas dos de aquí, estas cuatro de aquí, estas dos, 2, 4 y 8. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que hay muchas alternativas. El algoritmo de Hoffman construye todas y se queda con la combinación o con la combinación conjunto que parece mejor. ¿Vale? Fijaros que en vez de ir seleccionando una tarea cada vez, lo cual no es completamente cierto respecto a ver el problema real, que es yo lo que quiero es organizar una caja, no ir cogiendo una tarea cada vez, quiero organizar toda la caja a la vez. Hoffman lo que hace es decir, bueno, pues miremos todas las posibles cajas para la caja 1 y me quedo con una. Y ahora, cuando ya he mirado todas las posibles cajas para la caja 1 y me he quedado con una, esa caja ya está ahí. Y ahora voy a mirar todas las posibles cajas para la caja 2 y me quedo con una. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que haga todas las tareas. Por tanto, es un algoritmo greedy, pero con más información. Y como tiene más información, da mejores soluciones. ¿Sí? Muy bien. El algoritmo de Hoffman es un algoritmo difícil de programar. No es nada fácil. Se lo podéis preguntar a aquellos bueno, a Camila y a Ignacio que me han visto programarlo en vivo con ellos. Y me llevó, ¿cuánto me llevó? ¿6 horas? ¿7 horas? Ignacio, Camila. Creo que un poquito más, fue como un día y medio, o sea, como una mañana y media. Bueno, pues eso. ¿Es necesario saber programar Hoffman? Para nada. Bueno, si quieres hacer la tesina en un área conmigo y precisamente en un tema que tenga que ver con Hoffman, pues sí, te ves el vídeo y punto. ¿Se puede programar en Python? Ahí ya sí que le tengo que decir a Rolf que ahí Python es cuando empieza a decir, a encontrar los límites de la realidad. ¿Vale? Pero tenéis que saber que existe. Lo que sí que quiero que quede claro, y esto es un comentario general, es ¿por qué no es óptimo? ¿Por qué Hoffman no da el óptimo? Y la respuesta a explicar por qué Hoffman no da el óptimo es que para que dé el óptimo tendría que ver todas las posibles alternativas de todo. ¿Sí? Hoffman mira todas las de la estación 1 y escoge una, y esa la deja fija. Y ahora, partiendo de que esta está fija, mira todas las posibles de la estación 2 y deja una fija. ¿Sí? Para que sea el óptimo, habría que mirar todas las de la primera estación y para todas las de la primera estación, para cada una de ellas individualmente, mirar todas las posibles de la segunda estación y para cada combinación posible de primera estación y de segunda estación, mirar todas las posibles de la tercera estación. ¿Sí? Dicho de otra manera, supongo que habéis visto alguna vez un árbol de exploración de Branch and Bound, como mínimo en Opti. Y entonces lo que te decían es que tú tenías un problema y generas todas sus alternativas. En Opti normalmente es una variable binaria y solamente tiene dos flechas, 0 o 1. En este caso, pues ha hecho seis posibles primeras cajas. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, suponed que, ¿qué haría el algoritmo de Hoffman? El algoritmo de Hoffman diría, tomo esta primera caja, que es la que me parece mejor, y ahora genero todas las posibles segundas cajas de esta primera caja. Y ahora de todas estas posibles me quedo una.
y miro todas las alternativas, ¿vale? Y así sucesivamente. Pero fijaros que cuando he escogido azul, de una forma un poco descarada y sin que os haya dicho el por qué, simplemente porque es una heurística y me lo puedo permitir, cuando he escogido el azul, lo que sucede es que esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí dejan de existir. Nunca se vuelven a considerar. Sin embargo, en un branch and bound se siguen mirando. Y hay que mirar todas y cada una de las posibles ramificaciones y así sucesivamente. Por tanto, un branch and bound mira todas las alternativas. ¿De acuerdo? Y en un branch and bound, como la programación lineal entera, lo que hace es, si detecta que algo no puede mejorar, por ejemplo, resolviendo un programa lineal que no puede dar mejor valor que el programa entero, deja de explorar. ¿Sí? Esto lo visteis en Optim. Básicamente es una técnica para intentar evitar exploración excesiva de soluciones. Cuando tú dices, mira, yo ya tengo una solución que tiene un valor de 80 y de este punto de aquí que voy a pintar en amarillo, mi cota me dice que el mejor valor posible que es un costo, es un número de estaciones, es 83. Bueno, pues ¿para qué voy a explorarlo si yo ya tengo un 80? Entonces, esto lo elimino por cota. ¿De acuerdo? Cuando lo hace Gurobi, Ciplex, etc., internamente lo que hacen es resolver un programa lineal. En este modelo, en este caso, en este problema, en el equilibrador de líneas, recordad que la semana pasada discutimos la ineficiencia, lo malo que era la programación lineal. ¿Sí? Por tanto, tenemos que resolver un programa lineal que es muy ineficiente y que da malos valores, por alguna cota, alguna manera, alguna aproximación del valor de la solución o del valor del coste de lo que resta por hacer. Y aquí hay... una vez un alumno, uno de mis colegas de Santiago, medio en broma, medio en serio, me dijo que por qué no daba todo un curso solo de equilibrado de líneas de montaje. Y mi respuesta, para alumnos de doctorado, y mi respuesta es que en algún momento quería tener alumnos de doctorado y si me pasaba 45 horas explicándoles solamente esto, me iban a odiar. Solamente esto. Por tanto, pensad que aquí de nuevo voy a intentar explicar algunas. Mi idea de nuevo es que veáis la lógica que hay detrás. ¿Sí? Por tanto, voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Sí? Y ahora, suponiendo que el tiempo de ciclo es 10. Y supongamos que en la primera estación he decidido escoger esto. Estas tareas. Que suman 10, por tanto es factible. Ahora, yo ya tengo una estación hecha. Ahora, ¿cuántas estaciones más necesito? Pues sé que no voy a necesitar menos del siguiente valor. 3 más 2 más 5 más 1
más 7, más 5, más 3, más 6, dividido entre 10, entero por exceso. Es imposible, completamente imposible hacerlo en menos de esto. ¿Alguien me podría explicar por qué? ¿No? Mirad. Suponed que estos tres los hago en tareas de la división más pequeñita que puedo hacer, que es 1. Fijaros que aquí tendría 3 bloquecitos de 1. Y aquí tendría 2 bloquecitos de 1. Y aquí tendría 5 bloquecitos de 1. Y aquí tendría un bloquecito de 1 y así sucesivamente. Ahora fijaros que como tengo bloquecitos de 1, siempre voy a poder cumplir, siempre voy a poder llenar las cajitas de 10 de forma perfecta. Siempre las voy a poder llenar. ¿Por qué? Pues porque puedo seleccionar 10 cajitas. Estas 10 cajitas para la estación 2. Ahora, para estación 3, esta cajita, más las 7 de aquí, más 2 cajitas de aquí. Y para la estación 3, pues lo siguiente que tendría, lo que me queda aquí, 5 de aquí, y así sucesivamente. Fijaros que el hecho de sumar todas las duraciones, dividirlas entre 10 y quedarme con el entero por el exceso, implica que estoy ignorando que las tareas son divisibles. Básicamente las puedo dividir en unidades de 1. ¿Sí? Y el entero por exceso es porque sé que si necesito 4,4 cajas, como no existen 4,4 cajas, voy a necesitar 5. ¿De acuerdo? Fijaros que 3 más 2 más 5 son 10, más 1, 11, más 7, 18, más 3, 21, más 11, 32. Y ahora, 32 dividido entre 10 quiere decir que voy a necesitar mínimo 3,2 cajas. Y si me quedo con el entero por exceso, quiere decir que voy a necesitar 4 cajas más. Así que si yo ya tengo una solución de 5 cajas, de 5 estaciones, no me vale la pena considerar que la primera estación sea la estación, la que dura 4 y la que dura 6. Porque no puede mejorar a la solución en curso. No puede. No puede mejorar a una, no va a conseguir un valor mejor que 5. ¿Sí? Eso es una cota. Y en realidad esa cota es equivalente a la que daría el programa lineal. Porque lo que estás haciendo es relajar la integralidad, como en el programa lineal. Otra cota que puedes tener es la siguiente. Fijaros que la tarea que dura 6, la tarea que dura 7 y las tareas que duran 5 no se pueden hacer entre ellas. No se pueden hacer conjuntamente. De ninguna de las maneras. Es imposible hacer la 5, la 5 en verde de arriba, la 5 en verde de abajo, la 7 y la 6, 2 de ellas en una estación. Sí que puedo combinar alguna de las otras actividades con estas 4, pero es imposible, completamente imposible, hacer esas 4 conjuntamente. Por tanto, cada una de ellas necesitará una estación, y en este caso es 4 también, y es una nueva cota que tengo que tener. Como mínimo voy a necesitar las 4 estaciones de esas 4 tareas. A esta cota se le conoce como LB2, pero eso es irrelevante. En el fondo, o resumiendo, una cota básicamente es una estimación por defecto de lo que me queda por hacer. Y es importante la frase por defecto. ¿Vale? Y se basa en condiciones que se tienen que cumplir. Si queréis que se tienen que cumplir, sí o sí. En este caso concreto, fijaros que dada una solución,
aquí. Copiar página, pegar. Dada una solución, si alguna solución parcial mascota no puede mejorar, me ahorro mirar todas sus alternativas. ¿Sí? Y esto es vital porque no creo que tenga que insistir en sobremanera o en desmedida o en desmesura sobre la gran cantidad de alternativas que aparecen aquí en estas flechitas. Hay muchas tareas que pueden ir en la primera estación, muchas agrupaciones que pueden ir en la primera estación. A eso hay que combinarla, multiplicar por todas las combinaciones de la segunda estación, hay que multiplicar por todas las combinaciones de la tercera estación. Por tanto, muy rápidamente, con muchísima facilidad, esto se va de madre. Que en castellano quiere decir que hay muchas alternativas, hay demasiadas alternativas y no hay manera de resolver el problema. ¿Vale? Por suerte, estas cotas que hay aquí, las que he explicado y alguna más, no muchas más, pero alguna más, hacen que en la práctica se puedan resolver problemas muy grandes. Si os acordáis cuando puse la computadora y el solver de Ciplex, tenía problemas para resolver problemas de 30 tareas. Usando este procedimiento de aquí, que parte de una muy buena solución encontrada con esto de aquí, que he explicado con Hoffman, más unas buenas cotas, somos capaces de resolver en la actualidad, el estado del arte está resolviendo instancias de 1000 tareas, 30 veces más. Y 1000 tareas es un problema de un tamaño realista en una industria. No es un juguete. Es un problema grande, pero es un problema interesante desde un punto de vista práctico. Es lo que se puede hacer, no se necesita mucho más. ¿De acuerdo? Preguntas de equilibrado antes de que nos olvidemos de mi tema favorito y nos vayamos a otra cosa que es la planificación agregada. ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Para la parte buena, se acabó la algorítmica dura como mínimo durante 2 semanas. Ahora vamos a hacer planificación agregada, que es algo que en teoría ya habéis visto, pero que vamos a entrar en más detalle o vamos a analizar con más propiedades, porque lo visteis en pregrado y es algo que conviene ver a cabalidad, porque acostumbras en un tema en el cual os podéis encontrar trabajando. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, para aquellos que tengan curiosidades históricas, lo que yo voy a utilizar de planificación, o lo que voy a explicar de planificación, empieza en unos trabajos de un tal Arnold Hax. El problema es que no se llama Arnold Hax, se llama Arnoldo Hax. Y es chileno. Es curioso que una de las partes fundamentales de la producción, uno de sus desarrollos básicos, lo hiciera un chileno, porque los chilenos normalmente dicen que en Chile, que la manufactura, que no se fabrica nada. Lo hizo en el MIT, lo cual también es justificativo de por qué posiblemente no compartía esa misma visión. Si a alguien le gusta todavía más el tema chiste o broma, en España el libro de este hombre se le conocía como el libro rojo de la producción, porque su portada era roja, lo cual es divertido porque Arnoldo Hax fue uno de los máximos defensores académicos del golpe de Estado en el 73. Así que supongo que le hubiera retorcido el estómago si alguien le hubiera dicho que su libro era conocido como el libro rojo
cosas que tiene la vida. ¿En qué consiste exactamente una planificación? ¿Qué es lo que se hace cuando uno planifica? Y sobre todo cuando hace una planificación agregada o desagregada. Aquí vamos a ver más temas de planificación desagregada. Básicamente lo que se está planteando es un escenario a futuro para decidir cómo debe de actuar. Puede ser que alguno de vosotros no lo haya visto en clase, pero si habéis pasado las pruebas de gestión de operaciones, habéis visto planificación agregada. Seguro, en la prueba. Porque como las pruebas las pongo yo y todos habéis pasado por planificación agregada, excepto el alumno de doctorado, seguro que os han hecho una pregunta de planificación agregada en la prueba, porque las ponía yo y siempre pongo alguna. O en la prueba, o en el examen, o donde fuera. ¿Vale? La planificación agregada, básicamente, es una idea de cómo hacer frente a las desviaciones oferta-demanda. ¿Sí? En la inmensa mayoría de sistemas existe un desajuste entre la carga laboral o la capacidad de elaboración y el consumo de productos. Ese desajuste se ha solucionado, se ha ido solucionando de diferentes maneras dependiendo de la industria. El caso típico que más, que más impacto tiene actualmente, posiblemente, es lo que se llama la liberación o la liberalización del mercado de trabajo. Que básicamente lo que implica es que una industria puede contratar y descontratar a libertad para ajustar su oferta a la demanda. ¿Sí? Y es lo que permite, por ejemplo, tener más gente trabajando en fin de semana que durante semana. Durante mucho tiempo, en muchos países, la jornada laboral era una cosa estricta y era de 48 horas y punto. Y si querías pasarte de esas 45 horas en Chile o 40 horas en Europa y Estados Unidos, pues había que hacer trucos y maravillas. ¿Sí? Vale. Aparte de la liberalización del mercado del trabajo, que es una medida propia del gobierno, las otras formas de equilibrar la oferta y la demanda consisten en inventariar, retrasar entregas o modificar la demanda. ¿Sí? Inventariar es lo más fácil y posiblemente es la que todos vosotros habéis visto en algún momento. Yo no produzco el producto cuando me lo piden, no hago un build to order, sino que lo que hago es un make to stock. Produzco durante todo el año o a mi ritmo y siempre tengo inventario y la variación de la demanda la compenso con ese inventario. Por ejemplo, un producto como la cerveza implicaría estar fabricando más de lo que se consume la inmensa mayoría de los meses de invierno y otoño para compensar un consumo excesivo de cerveza que se realiza en verano. En verano se consume más cerveza que en invierno. Posiblemente vosotros no y posiblemente yo tampoco, pero mayoritariamente es lo que sucede. Una segunda alternativa, que tiene sus desventajas y sus problemas, es retrasar las entregas. Los casos más evidentes que se me vienen a la mente de vuestra vida cotidiana seguramente está asociado a las consolas. Las consolas son productos estrellas de retraso. ¿Sí? Por ejemplo, ha habido una escasez terrible de consolas durante este año en Chile. Terrible. Desde marzo hasta octubre. Por tanto, si tú querías comprar una, tu única alternativa era esperar a que saliera unos meses después. Ahora, casualmente, que ha salido la Play 5, empieza a haber Play 4 a la venta en Chile. Pero siguen estando unos precios estúpidos. Y la tercera opción
es una modificación de la demanda, que es básicamente convencer a tu cliente que compre antes o después. La planificación agregada es una técnica para intentar evaluar económicamente cuál es la mejor de las alternativas que hay. Y esa técnica se centra en construir un modelo matemático y resolverlo a optimalidad. ¿Sí? O como mínimo resolverlo. ¿De acuerdo? Y el hecho de que yo esté comentando modelo matemático, resolverlo a optimalidad, va a generar un par de problemas o dos detalles. El primero, que no es un problema tan terrible, yo creo que ahora muy probablemente con un poco de paciencia lo podríais solucionar, pero no es tan fácil de hacer directamente y no es material de magíster, es un material un poco superior, es el tema de considerar la aleatoriedad. Yo voy a considerar un problema determinista. Mientras que yo sigo hablando, ¿podríais levantar la mano para que tome la foto? Y así digo que he pasado lista y me lo ahorro, ¿de acuerdo? Y así también veo cuántos de vosotros os habéis quedado dormidos ante la inmensidad de mis comentarios. Sé que soy muy aburrido, ¿eh? Ignacio, Ivana, Juan, por favor, dejadme o levantaros o venir del baño, como si os ha pasado lo mismo que a mí. Y Ivana, y listo. Vale. Eso quiere decir que hoy estáis todos muy atentos. Muchas gracias. Me alegra mucho saber que todavía no soy el profesor más aburrido del universo. Claro que recuerdo algún colega que parece que sea como el ruido de fondo este que ponen para dormir, como las olas. Están hablando. Bueno, problema determinista. No voy a considerar aleatoriedad. No quiere decir que no exista. No quiere decir que no valga la pena tenerla en cuenta. Quiere decir que en esta clase no la voy a tener en cuenta. Entiendo que se os ha explicado algo de programación estocástica. Y hay modelos de programación estocástica para hacer esto, pero yo no me voy a entrar en ese aspecto. La segunda cosa que voy a hacer es que, for the sake of optimality, y para no tener que explicar algoritmos súper raros de programación no lineal y efectos extrañísimos, podéis bajar la mano, por favor. Me voy a limitar a modelos resolubles mediante programación lineal entera. ¿Vale? Y eso me limita. Me limita. Por ejemplo, no voy a poder hacer funciones cóncavas de costo. Solamente voy a poder hacer funciones convexas. ¿De acuerdo? Otra de las limitaciones es que no voy a poder hacer cuadráticas, que son funciones típicas en la práctica. O sea, los costos tienden a aumentar de forma más que lineal en muchas ocasiones. Y cuando uno intenta modelar costos, lo que generalmente le recomiendan al principio es que si uno quiere modelar costos, lo que tiene que analizar es la relación variable-coste. ¿De acuerdo? Entonces, si esa relación es casi lineal, más o menos lineal, traducido, si la variable vale 5, el coste es 5, si la variable vale 7, el coste es 7, si la variable vale 10, el coste es 10, pero o si la variable vale 3, el coste es 0,5 y si la variable vale 6, el coste es 1, incremento duplicado, duplicado. Si es más o menos lineal, entonces, a pesar de que no sea exactamente lineal, utilizar una fórmula de este estilo. ¿Vale? Si la relación es más que lineal,
que quiere decir que aumenta en una proporción superior a una linealidad, generalmente te recomiendan que empieces a hacer el modelo o a formularlo como esto. Alguien me dirá, profe, ¿por qué no tiene... Agustín, dime. ¿O sigues con la mano levantada de cuando te he pedido pasar la mano? ¿Profe? Daniela, dime. Esta es como una CN. ¿Qué es? ¿Qué dice? A ver, AX y Ah, AX cuadrado. ya. ¿Vale? Es un consejo que os doy yo cuando os lo planteéis. Si os dicen que crece más que proporcionalmente, entonces la intuición dice que lo mejor que puedes hacer es poner un cuadrático. ¿Por qué? Porque los crecimientos mayores que cuadrático son muy grandes. Entonces, primero pon un cuadrático. A ver si es suficiente para simular el efecto que tú quieres hacer. Y después, si te dicen que es menos que lineal, lo primero que te recomiendan es que pongas un logaritmo neperiano. ¿Sí? Esas son las recomendaciones. Yo, modelar costes, productividad, eficiencia, lo que sea, yo me voy a quedar solamente con cosas así. ¿Por qué? Pues porque entrar en otras cosas complica mucho la vida. ¿Sí? Y eso me va a permitir resolver el problema de una forma eficiente con un solver de programación lineal. Así que en lo que resta de clase de hoy y en la clase que veremos la semana que viene, vamos a estar un buen tiempo, un buen rato hablando de formulaciones matemáticas. Y a mi modo de ver, los dos puntos principales de un programa lineal entero de planificación agregada son los dos pilares principales. Estas dos bolitas que tenéis aquí arriba son dos tipos de restricciones. El primer tipo de restricción que yo considero que es fundamental a la hora de definir un problema de programación de planificación agregada es lo que se llaman condiciones de conservación. Le podéis llamar ley de conservación de masa, ley de Kirchhoff, todo lo que entra sale. No todo lo que sube baja, pero todo lo que entra sale. ¿Sí? Cualquiera de las que queráis. La idea es que cuando uno establece flujos, no tiene que haber pérdidas. Y si hay pérdidas, hay que explicitarlas. Por tanto, si por ejemplo tenéis un modelo tipo MaxFlow, de flujo máximo, y hay algo que se desvía, hay una canalización que pierde o tenéis unas pérdidas de agua, estas tienen que aparecer en algún sitio para que la conservación siga funcionando. ¿Cuál es el ejemplo típico que ponemos en clase? Pues en clase generalmente ponemos dos ejemplos, dos casos. El caso 1 es lo que denominamos el cálculo de inventarios. Y el caso 2 es el cálculo de plantilla. Ambas restricciones tienen exactamente la misma estructura. Son restricciones en las cuales uno lo que hace es verificar que los trabajadores cuadran o que realmente se cumple con la demanda y no desaparece material de la nada. Si alguien sufre o una empresa sufre robo hormiga, lo que va a tener que cambiar es el cálculo de inventarios. Para aquellos de vosotros que tengan curiosidad, el término robo hormiga no es propio de España. Yo lo aprendí aquí en Chile. Muy bien.
¿Cómo es la fórmula típica de cálculo de inventarios? Pues básicamente lo que dice es que el stock de un periodo es igual al stock del periodo T-1 más la producción o las compras de ese periodo, del periodo T, menos la demanda del periodo T. ¿Sí? Y antes de que alguien me recrimine que no acaba de entender qué estamos haciendo o por qué estamos planteando este modelo, primero, la gente, menos estudiante de doctorado, que no es el caso, y él pues le recomendaré un libro para que se lo lea. Para el resto de vosotros, esto ya lo habéis visto. Hay algo que nosotros en pregrado no tratamos, no explicamos y que es importante, que es, ¿qué significan estas T's? ¿Vale? A este tipo de modelos, tipo tácticos, se les acostumbra a denominar modelos de Big Bucket. ¿Vale? Cada periodo es un bucket. Es como una especie de vasija o jarra. Cada periodo es una jarra. Y se considera que las cosas que pasan aquí, en cada una de estas jarras, se quedan aquí. No importa el detalle. Entonces, fijaros que en este caso, lo que implica eso es que le estamos haciendo una foto al bucket T y en esa foto del bucket T la conectamos con la foto del bucket T-1 considerando que lo que ha pasado en medio ha pasado. No entramos en ese detalle. Sí, es como si se fuera el telón y se volviera a encender el telón y no pensamos en lo que ha pasado entre cada uno de los escenarios de las escenas del telón. No entramos en detalle concreto de analizar cómo ha funcionado. Simplemente lo que decimos es que cuando acabemos un periodo, tendremos lo que teníamos cuando acabamos el periodo anterior, más lo que le hayamos añadido al bucket, menos lo que hayamos quitado del bucket. Period. Fin. ¿De acuerdo? Si alguno tiene mayor inquietud, obviamente, como somos tan geniales a la hora de poner nombres, existen modelos de small bucket. ¿Sí? Y los modelos de small bucket son modelos tipo operativo. Por tanto, son modelos corto plazo, donde cada bucket constituye 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Un tiempo muy reducido en el cual se hace siempre lo mismo. Cuanto más small bucket es, más reducido es, más control tienes a la realidad del problema. Pero obviamente eso es a cambio de incrementar el tamaño del problema, por tanto hacerlo más intratable. Cada vez va a ser más difícil de resolver. ¿Sí? ¿Por qué digo que esto no lo tratamos en el curso de pregrado y por qué he entrado en ello ahora con vosotros? Porque en el fondo uno tiene que entender la diatriba entre el Big Bucket y el Small Bucket. La diatriba entre un producto y múltiples productos. Si os acordáis, generalmente en un problema de gestión, bueno, generalmente no, en todos los problemas que se hacen en pregrado, lo primero que se hace es agregar todos los productos en uno y trabajar con un único producto. Mientras que eso es una decisión arbitraria, podríamos tener en cuenta cada producto, subproducto y familia de producto de forma individual, eso sería factible. Si no lo hacemos y optamos
por esta versión, por una versión en ese caso de un único producto y en este caso de Big Bucket respecto al Small Bucket, es porque el detalle que necesitamos para resolver el problema o el detalle que nos interesa a la hora de resolver el problema es diferente. En este caso es un detalle mucho más grande. ¿Por qué? O más grande, de periodos más grandes. ¿Por qué? Porque en el fondo, como he comentado aquí, nuestro objetivo es hacer un plan a futuro para decidir cómo actuar. No tomar una decisión de lo que voy a hacer mañana por la mañana, sino decir, bueno, en febrero lo que necesito son tantos trabajadores. Así que más o menos voy a tener que hacer tanto, voy a vender tanto y me voy a quedar con tanto. ¿De acuerdo? Y eso es un problema importante a la hora de resolver o de analizar problemas. Hay una cosa llamada análisis parálisis, que es que le intentas meter tanto realismo y tanto detalle y tanta consideración y ves tantas cosas y quieres añadir tantos detalles a tu método que al final tienes demasiadas cosas y no puedes hacer nada. Por eso se llama análisis parálisis, porque de tanto analizar te quedas paralizado y analizar sirve para tomar decisiones. ¿Vale? Aparte de esta restricción de stock, de cálculo de inventarios, os podéis encontrar otras condiciones que también cumplen en las condiciones de conservación. Y el caso más elemental que me viene a la mente de conservación es la conservación de trabajadores, que básicamente lo que dice es que un número de trabajadores, WDT en un periodo de tiempo, workers, es los trabajadores que tenía en el periodo de tiempo pasado, o sea, en febrero tengo los trabajadores de enero, más los contratos, menos los despidos. ¿Sí? Es importante citar que estas conservaciones, aparte de hacer el cálculo de inventarios, esta se duplica o hace la función también de asegurar el cumplimiento de la demanda. Eso lo veremos más la semana que viene, la función objetivo y esos comentarios. Pero si vosotros no obligáis a cumplir la demanda en un problema, no le obligáis a decir que tiene que cumplir la demanda, la opción más barata para hacer un plan agregado es no hacer nada. Quedarte en tu casa, es gratis, vale 0. Por tanto, para que el modelo decida que tiene que hacer algo, tenéis dos opciones, o hacer un modelo que maximice ingresos o que maximice beneficios, mejor que ingresos, cosa que no es típico en operaciones. Operaciones siempre ha intentado gastar lo mínimo posible porque las ventas son otra área, es marketing. A pesar de que hay gente que trabaja en investigación de operaciones y en operaciones en ventas, pero generalmente se había considerado un tema de marketing. Como tú trabajas a minimizar y la opción más barata es no hacer nada, que cuesta 0, entonces le tienes que obligar de alguna manera a que haga lo mínimo que tiene que hacer, que es la demanda. ¿Sí? Y esto se cumple o se consigue a través de estas ecuaciones. Y la manera de demostrar que esto se consigue a través de estas ecuaciones es darse cuenta que en el fondo cada una de estas condiciones forma una cadena. No es que cada una de por sí lo haga todo. Son eslabones que van unos conectados al lado de otros. Yo generalmente hago un dibujo y hoy también lo voy a hacer, en el cual tenemos diferentes periodos y para intentar evitar que alguien me diga nada raro, voy a poner 4 periodos y lo voy a desarrollar del todo, pero con 4 periodos. ¿Sí? Y ahora, fijaros que lo que entra en estas cajas, en estas fórmulas, es esto.
¿De acuerdo? P es la producción. D es la demanda. S es el stock. Voy a intentar evitar complicarme más la vida, por tanto voy a considerar un único producto. Lo voy a hacer todo lo más simple posible y llano posible para que veáis lo que sucede. Entonces, fijaros que la demanda sale por aquí. Por tanto, la demanda de 4, la demanda de 3, la demanda de 2, la demanda de 1. Y ahora la producción es una variable. Para indicar que es una variable que generalmente lo puedo controlar, lo voy a poner en rojo. Yo, por un motivo de costumbre, le llamo producción. Si vosotros lo que sois es una distribuidora, pues básicamente sería compra, sería aprovisionamiento. Pero yo le llamo producción pues por un defecto lingüístico que me ha quedado enraizado de cuando me lo explicaron a mí, que me lo explicaron como producción. ¿Sí? Pero puede ser cualquier fuente de input de la materia que tú vendes y que te permite satisfacer la demanda. Y ahora los stocks, aunque alguno me dijera que son variables, no lo son, son variables auxiliares. El stock inicial es un dato. Y fijaros que una vez he definido la variable y las dos constantes, lo que va aquí, lo que pasa aquí, queda fijo. Por tanto, digo que el stock es una variable auxiliar. Uno de vuestros compañeros o uno de vuestros grupos, no te preocupes, Fabián, uno de vuestros compañeros escribe esto sin necesidad de las restricciones de los stocks. Y se puede hacer, pero es más ilegible. Por eso yo opto por la opción de hacerlo así. ¿Vale? Ahora, esta restricción, si vosotros obligáis a que el valor inicial sea conocido y que el valor final no pueda ser negativo, que quiere decir que lo he vendido todo lo que tenía que vender, por deducción inversa, vamos a ver que todos los valores tienen que cumplirse, todas las demandas tienen que cumplirse. ¿Sí? Fijaros que si yo estoy obligando a que aquí salga un valor de 0 o más, y este valor es una constante que me ha quedado definida por el problema, la demanda me ha quedado definida por el problema, fijaros que la única manera de cumplir que esta caja funcione, que todas las entradas son iguales a todas las salidas, que es en el fondo lo que dice esa igualdad, que es que todas las entradas son iguales a todas las salidas, es o produciendo en P4 o habiendo producido con anterioridad y transportándolo al periodo 4 a través del stock 3. ¿Vale? Por tanto, seguro que cumple la demanda de 4. Ahora, para la demanda de 3 pasa exactamente lo mismo. La única manera de cumplir con esta demanda de 3 es o produciendo en 3 para que D de 3 esta caja se cumpla y S de 3 salga 0, o que haya producido con anterioridad y se cumpla la demanda de 3 con S de 2 positiva, o en el hipotético caso de que no cumpla D3, S de 3 va a valer un número negativo. ¿Sí? Va a valer un número negativo. Si no soy capaz de cubrir la demanda de 3, quiere decir que la única manera de cubrirla es diciendo, voy a poner un número negativo en S de 3 que implica que tengo un defecto de stock. Lo cual significa que para cumplir la condición 4 voy a tener que producir más para compensar ese número negativo de S de 3. Así que para compensar ese número negativo de S de 3 tengo que producir más. Al producir más, en el fondo, ese más que produzco sirve para cubrir la demanda de 3. Por tanto, de nuevo satisfago la demanda del periodo 3. Y así la demanda del periodo 2, y así la demanda del periodo 1, y así hasta el principio.
¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esta fórmula cumple doble requisito. Cumple el requisito de cubrir los inventarios, de calcular los inventarios y el requisito de determinar que realmente satisfago la demanda. ¿Vale? En Big Bucket, esta restricción acostumbra a servir solo para estas cosas. En Small Bucket acostumbra a tener algunas cosas más, algunos papelitos más. Y uno de ellos aparece, bueno, dejémoslo para si se ve en el futuro. Solamente tengo que decir que esta es la versión más básica de lo que hay. ¿Sí? Ahora, el segundo juego de restricciones más habitual es lo que se llaman condiciones de activación. Una condición de activación equivale a lo que en el curso de Opti se llama una binaria multiplicada por una BigM. ¿Vale? ¿Qué es una condición de activación? Una condición de activación quiere decir que generalmente se tiene que pagar algún tipo de coste o se tiene que activar algún tipo de sacrificio, tal que si activo este sacrificio, puedo usar un recurso interesante. Y la manera de hacer que esto realmente permita activarlo es hacerlo así. ¿De acuerdo? Entonces, si pago el sacrificio, si activo el sacrificio, entonces fijaros que la variable x puede tomar cualquier valor. Si no activo el sacrificio, la variable x tomará valor de 0. ¿De acuerdo? Aquí hay dos cosas importantes. La primera es el valor de BigM. Hay que poner un valor significativo. ¿Vale? En pregrados dejamos poner 1.000 millones o 10.000 millones o 10 a la 10. Si hacéis eso en la práctica, el ordenador os va a saltar. Hay que poner un valor que tenga lógica. Es un aspecto que ya he discutido en el curso, en otros temas, así que no me voy a meter de lleno en él. Pero vale la pena que lo penséis. Y el segundo es que, por defecto, y de t vale 1, excepto que algo haga que no sea preferible. Traducido, si no añadís un costo, por ejemplo, y de t valdrá 1 y ya está solucionado. Si no agregáis a y de t como un consumo de algo que limite o que haya una restricción que limite ese algo, y de t tenderá a valer 1. Por tanto, a la hora de considerar el modelo matemático tenéis que ser conscientes de por qué o qué es lo que está haciendo que intervenga, que haga que esta restricción sea limitante. Si no, no será limitante. ¿De acuerdo? Última cosa antes de acabar la clase. La clase de la semana que viene empezará con un par de modelos de este estilo. La última cosa que tengo que explicar de esto es que la BigM permite emular preparaciones, costos de preparación, y costes de lanzamiento. Dicho de otra manera, cuando tengáis algún factor
que asocie cambios, y de esto hablaremos con más detalle la semana que viene para que no os, no os quedéis en la... no os quede la duda. Cuando se asocien cambios, va a haber alguna variable de este estilo o alguna restricción de este estilo. Siempre. Siempre aparecen en esos puntos. ¿Vale? Tengo que decir una última cosa de esto. La voy a poner en letra pequeñita. Si podéis, evitar Bikeme. Y alguien me dirá, profe, ¿por qué me explica Bikeme si después me dice que si puedo tengo que evitarla? Bueno, os voy a dar un ejemplo. Yo no os aconsejo que hagáis una guerra nunca, si podéis evitarla. Pero no por ello voy a decir que el país no tiene que tener ejército. ¿De acuerdo? Simplemente lo que estoy diciendo es que si se puede hacer de otra manera, mejor. Y os voy a poner un ejemplo de cómo se puede hacer de otra manera. Y veréis que el cambio va a ser radical. Radical. Pero lo haremos la semana que viene. ¿Sí? Preguntas. Respuestas. Aclaraciones. Cualquier cosa que me queráis preguntar. ¿Nada? Uy, profe, yo. Dime, por dime el, Daniela. Dime. ¿El examen al final es el 14? Es un día de clase, creo que sí. ¿Quieres que te lo mire? Bueno, como vamos con tiempo, te lo miro. Por favor. Y así nos lo sacamos de encima. Igualmente, yo lo que haré va a ser daros la tarde entera. O sea, os enviaré las preguntas, que serán múltiples, serán varias, a las 3:30. No, es el 7 de diciembre. Ya. 7 de diciembre, creo. No es, porque es el último día de clase y tendría que ser durante la clase, por lo que me dijeron, el 7 de diciembre. ¿Y las presentaciones entonces? La semana anterior, el 30 de noviembre. En el cosito, en el PDF decía que el 7 eran las presentaciones. Voy a verificarlo entonces. Voy a verificarlo, hablaré con el director del programa. Si me dice eso, entonces el 7 serán las presentaciones y el 14 la prueba, el examen. Excepto que queráis hacerlo otro día el examen. Yo no tengo ningún problema porque el examen, ya os digo, va a ser un examen competitivo, entre comillas. Yo os voy a dar muchas preguntas. Si vosotros contestáis entre todos, pues os pondré la misma mala nota a todos y ya está. Si vosotros contestáis competitivamente, pues os rankearé y el que tenga mejor ranking, pues le pondré mejor nota. Si todos estáis empatados, pues todos tenéis el peor ranking. Alguien me podría decir, todos tenemos el mismo ranking. Bueno, ya, pero no sé, yo pensaba que estábamos en una nación competitiva. ¿Vale? Te lo miro, Daniela. Porque yo pensaba, realmente pensaba que acababa el día que os había dicho. Pero puede ser que esté equivocado, ¿eh? Si estoy equivocado, no. Pues nada, será otro día. El syllabus pone el 12, la sesión 12, un segundo. 6, 7, 8, 9, 10. Pues sí, el 14, la semana del 14. Tienes toda la razón, Daniela. Ya, el 14 es el examen. ¿Y va a ser toda la tarde entonces? Desde las 3:30 hasta las 6:10 y si queréis hacerlo hasta las 7, hasta las 7. Ya. Yo no os voy a imponer un límite de tiempo, de nada. Más, bueno, si alguien me quiere enviar a las 4 de la mañana le diré que no, ¿vale? No os engañaré. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues lo dicho, nos quedamos aquí, nos vemos la semana que viene a la misma hora en el mismo canal, ¿vale? Hasta luego.
Chao, profe. Profe. Chao, chao. Hasta Adiós. luego. Chao. Chao, Profe. chao. Nos vemos.